Cuando Alejandro llegó a casa antes de lo previsto, no imaginaba que ese día su vida cambiaría para siempre. Lo que encontró en el salón fue algo que ningún hijo debería ver. Su madre atada, con el rostro herido, y su esposa observando con una copa de vino, tan fría como el mármol. En ese instante, el éxito, el dinero y la apariencia perdieron todo valor. Solo quedó el eco de una pregunta: ¿cómo no lo vi antes? Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? El motor del Bentley negro se apagó con un suspiro elegante frente a la verja de hierro forjado. Era otra tarde luminosa en La Moraleja, donde los árboles parecían tan bien podados como las vidas de quienes vivían allí. Alejandro Fuentes se quitó la chaqueta y antes de entrar, respiró hondo como si el aire perfumado de los rosales pudiera borrar el cansancio de un día entero en la oficina. Había cerrado un contrato millonario, y sin embargo lo único que deseaba era silencio. Silencio y orden, dos cosas que, en su mente, definían la perfección. La mansión, con su fachada de piedra clara y sus ventanales amplios, era una postal de éxito. Todo brillaba. Todo tenía su lugar. Hasta los cuadros estaban alineados con precisión milimétrica. Algo que su esposa, Beatriz Serrano, exigía a diario. En el centro del vestíbulo, un jarrón con lirios blancos daba la bienvenida, y sin embargo, aquel perfume no era tan reconfortante como solía serlo. Aiko Fujiwara, la madre de Alejandro, se encontraba en el ala de invitados. Había llegado de Kioto hacía apenas 6 meses, después de que él insistiera en que dejara su pequeño apartamento de Salamanca. «Aquí no te faltará nada, mamá», le había dicho, y lo cumplió. La casa tenía todo: jardín japonés, cocina espaciosa, incluso una habitación para sus libros y sus papeles de origami. Pero, con el paso de las semanas, Aiko parecía más silenciosa, más discreta, casi invisible entre los muros de mármol. Esa tarde, mientras el sonido del reloj de pared marcaba las 8, Beatriz bajó las escaleras vestida con un traje de seda beige. Su sonrisa era impecable, como ensayada. «Llegas justo a tiempo», cariño dijo, besándolo apenas en la mejilla. «He organizado la cena con los socios de la fundación». «¿Esta noche?» «Pensé que íbamos a cenar en familia. Tu madre ya ha comido», respondió ella con naturalidad. «Sabes que cena temprano. Le cuesta adaptarse». La explicación sonó razonable, pero algo en su tono le dejó una sombra de duda. Aiko había mencionado la noche anterior que le apetecía preparar sopa miso para los 3. Alejandro se encogió de hombros. No quería discutir. Durante la cena, entre risas forzadas y copas de vino, Beatriz brillaba. Sabía moverse, sabía hablar, sabía lucir la vida perfecta que ambos representaban. Cuando los invitados se marcharon, el silencio volvió a adueñarse del salón. Alejandro caminó hacia la ventana, contemplando las luces lejanas de Madrid. En el reflejo del cristal, vio a su madre cruzando el jardín con paso lento. Llevaba una taza humeante entre las manos y un chal sobre los hombros. El viento movía los cerezos que él había mandado plantar por ella. Por un instante sintió orgullo y una punzada de culpa. No recordaba la última vez que había cenado con ella. Aiko levantó la vista hacia la ventana y sonrió suavemente. Alejandro levantó la mano para saludar. Pero en ese gesto algo cambió. La sonrisa de su madre se desvaneció tan rápido como había aparecido, y se perdió de nuevo en la sombra del jardín. Se quedó mirando un largo rato. Detrás de él, Beatriz recogía los platos de postre con una eficiencia impecable. «Tu madre debería descansar más», dijo sin mirarlo. «A veces parece no entender cómo funciona esta casa». Él asintió distraído, pero las palabras quedaron flotando en el aire, como un perfume agrio imposible de ignorar. Más tarde, subió al despacho con un vaso de whisky y se dejó caer en el sillón. El reloj marcaba la medianoche.
Desde allí escuchó un leve murmullo proveniente de la planta baja, una voz apagada, como si alguien hablara muy despacio. Se asomó al pasillo, pero todo parecía en calma. Quizás solo era el viento que pasaba entre los cerezos. Cerró la puerta. Sin saber que esa noche sería la última en la que podría creer que su hogar era realmente perfecto. La mañana siguiente amaneció clara y serena. Pero en la casa de los Fuentes, el silencio tenía un peso distinto. Alejandro se vistió sin prisa, con ese gesto automático de quien ya no necesita mirar el reloj. Beatriz hablaba por teléfono en la terraza, con voz dulce y modulada, organizando otro almuerzo de beneficencia. Su risa se mezclaba con el sonido de los pájaros, pero no lo calmaba. Había algo disonante en esa perfección, algo que no lograba nombrar. Aiko preparaba el desayuno en la cocina. El aroma del té verde y del pan tostado se mezclaba con el aire fresco que entraba por la ventana. Al verla, Alejandro sintió una ternura antigua, la misma de su infancia en Salamanca, cuando ella lo despertaba con arroz caliente y canciones en japonés. «Buenos días, mamá». «Buenos días», hijo, respondió ella, con esa mezcla de acento y suavidad que lo conmovía. «¿Dormiste bien?» «Sí». «Creo que sí». Se quedaron un instante en silencio. Aiko sonrió, pero sus manos temblaron ligeramente al dejar la tetera sobre la mesa. Alejandro lo notó, pero decidió no preguntar. Esa tarde, regresó antes de lo habitual. El sol caía oblicuo sobre los cerezos del jardín, tiñendo de dorado los cristales del vestíbulo. Mientras subía los escalones de mármol, escuchó una voz aguda que lo detuvo en seco. «Te dije que no cocinaras esas cosas cuando tengo invitados». Era Beatriz. Toda la casa huele como un restaurante barato. Alejandro se quedó inmóvil detrás de la columna. El eco de las palabras rebotó contra las paredes como un golpe. «Solo preparo una sopa para mí», dijo su madre en voz baja. Casi un suspiro. No quería molestar. «Pues molestas igual». La voz de Beatriz sonó cortante, fría. «A partir de hoy comerás en el lavadero. No quiero oler tu comida ni verte durante las cenas». El corazón de Alejandro se aceleró. Miró el suelo brillante, donde la luz del atardecer dibujaba sombras finas, y sintió que la perfección del mármol se agrietaba bajo sus pies. De pronto, el lujo que tanto había defendido le pareció ajeno, vacío. El maletín se le resbaló de la mano sin hacer ruido, y el silencio que siguió fue más cruel que cualquier grito. No se atrevió a entrar. Observó cómo su madre recogía un cuenco pequeño y se marchaba despacio hacia la lavandería. El chal caía de sus hombros como un velo de derrota. Beatriz permanecía de pie, con los brazos cruzados, respirando con fastidio. «Y deja de dejar tus gafas por toda la casa», añadió con desdén. «Esto no es una residencia de ancianos». Alejandro cerró los ojos. Cada palabra era una herida invisible. Pensó en todo lo que su madre había sacrificado para llegar hasta allí. En las manos que habían cosido ropa durante 20 años para pagarle la universidad. Abrió los ojos, pero no dijo nada. La imagen de Aiko desapareciendo por el pasillo le atravesó el alma. Esa noche fingió normalidad. Cenó con Beatriz en la terraza, mientras ella hablaba de donaciones y cócteles de verano. Alejandro sonreía con cortesía, pero la mente se le iba al otro extremo de la casa, donde una mujer de 70 años cenaba sola. Cuando subieron al dormitorio, ella se desabrochó los pendientes frente al espejo y lo miró a través del reflejo. «¿Estás bien, cariño?» «Te noto raro. Solo cansado. Deberías descansar. Mañana tengo reunión con el club. Si llegas temprano, ven a saludar. Quiero que conozcas a la nueva presidenta». Él asintió sin mirarla. En la penumbra del espejo, el rostro de Beatriz parecía el de otra mujer. Perfecta. Sí, pero hueca. Horas más tarde, cuando el reloj marcó la 1 de la madrugada, Alejandro se levantó. Bajó descalzo las escaleras,
atraído por un sonido leve. En la lavandería, la luz estaba encendida. A través de la rendija vio a su madre doblando papeles blancos con una concentración casi sagrada. Era origami. Grullas. Decenas de ellas, alineadas sobre la mesa. Aiko levantó una. La sostuvo frente a la luz y susurró algo en japonés. Alejandro no entendió las palabras, pero comprendió el gesto. Era una plegaria muda. Un intento de orden en medio del dolor. Volvió a subir sin hacer ruido. En el pasillo, se detuvo ante un cuadro que siempre le había gustado. El mar de Cádiz al atardecer. De niño decía que el sol allí nunca se escondía del todo. Ahora pensó que quizás su madre tampoco lo haría. Solo necesitaba que alguien la viera. El lunes amaneció gris, con un cielo que anunciaba lluvia. Alejandro condujo hacia el centro de Madrid, en silencio, sin encender la radio. El tráfico, los semáforos, las llamadas pendientes, todo le resultaba distante. Solo podía pensar en la imagen de su madre doblando grullas en la lavandería. Aquellas manos finas que antes sostenían libros ahora se movían en la sombra, como si pidieran perdón por existir. A media tarde decidió regresar antes de lo previsto. Al pasar por la calle Alcalá, detuvo el coche frente a una pequeña cafetería con toldo rojo. Entró más por costumbre que por hambre. Allí, entre el murmullo de las tazas y el olor a café recién molido, escuchó una voz infantil. ¿Esa señora vive contigo?, preguntó una niña a otra mesa cercana. Alejandro alzó la vista. Una mujer joven, con delantal y sonrisa amable, servía batidos a una pareja. A su lado, una niña de unos 10 años dibujaba en una servilleta. Tenía el cabello castaño y una mirada curiosa. Sí, respondió ella, sin mirarlo. Vive en la casa grande de la esquina. Siempre camina despacito, con una bolsa de papel. La madre sonrió. Debe de ser la madre del señor Fuentes. Una mujer japonesa muy educada. Siempre me da las gracias, aunque solo le sostenga la puerta. Alejandro sintió un vuelco en el pecho. Se acercó con cautela. Disculpen, ¿hablan de doña Aiko?, preguntó con voz suave. La niña lo miró con naturalidad. Sí, señor. A veces viene al parque. Ayer le di un dibujo y me enseñó a hacer esto. Sacó del bolsillo una pequeña grulla de papel perfectamente doblada. Alejandro la tomó entre los dedos, temblando. ¿Y qué te dijo? Que cada grulla guarda un deseo. Si haces 1000, se cumple el más importante. El silencio que siguió lo envolvió como un nudo en la garganta. Aquella frase le devolvió de golpe el sonido del acento de su madre, su risa contenida, su paciencia. Volvió a casa antes del anochecer. Beatriz no estaba. Había salido a una reunión. En la cocina encontró un cuenco cubierto con un plato, arroz con verduras, preparado con la delicadeza que solo Aiko tenía. A un lado una nota breve, escrita en caligrafía japonesa y traducida debajo. Para ti, hijo. No hace falta agradecer. Alejandro se sentó, pero no comió. Algo dentro de él se quebraba lentamente. Decidió comprobar lo que había visto la noche anterior. Abrió el portátil. Accedió al sistema de seguridad de la casa. Las cámaras mostraban pasillos vacíos, habitaciones ordenadas, minutos de calma inofensiva, hasta que la imagen cambió. En la cocina, Beatriz señalaba a su madre con un dedo acusador. El sonido era débil, pero suficiente. No perteneces aquí. Eres una vergüenza para esta casa. La voz de Aiko apenas se oía. Lo siento. Intentaré no causar problemas. Alejandro detuvo el video. La rabia le subió por la garganta, mezclada con una culpa insoportable. Había vivido rodeado de mentiras, convencido de que la armonía era real, mientras su madre sobrevivía en silencio. El timbre lo sacó de sus pensamientos. Era María.
La empleada de siempre, con el delantal húmedo y expresión preocupada. Señor Fuentes, ¿puedo hablar un momento? Claro, María, pasa. Ella bajó la voz, temblando. No quiero problemas, pero no puedo callar más. La señora Beatriz trata muy mal a su madre. Le grita, la insulta. Le dice que huele raro. La obliga a comer sola. Yo intenté ayudarla, pero me amenazó con despedirme. Alejandro se llevó una mano a la frente. Todo encajaba. Las excusas, las cenas separadas, la sonrisa de su esposa. Gracias, María. No dirás nada por ahora, ¿de acuerdo? Sí, señor. Pero hágalo pronto. Su madre no se queja, pero se le nota en los ojos. Ella salió en silencio. Alejandro subió a la habitación de Aiko. La encontró sentada junto a la ventana, doblando una nueva grulla con manos temblorosas. Sobre la mesa, una pequeña caja contenía decenas, tal vez cientos, de aquellas figuras. ¿Qué haces, mamá? Preguntó él con voz baja. Cosas pequeñas, respondió ella sin mirarlo. Pequeñas, pero bonitas. ¿Y qué deseo guardan? Que el corazón aprenda a ver lo invisible, susurró. La lluvia empezó a golpear los cristales con suavidad. En ese instante, Alejandro entendió que su madre lo sabía todo. El desprecio, las mentiras, el fingimiento, pero también entendió algo más profundo. Que ella había callado para protegerlo, como siempre. La grulla que sostenía se abrió ligeramente, dejando ver un diminuto papel dentro. Una palabra escrita con tinta negra. Perdón. Alejandro cerró los ojos. Sabía que la calma aparente estaba a punto de romperse, y que ya no podría seguir escondiéndose detrás del mármol perfecto de su casa. El amanecer llegó con una luz pálida que no calentaba. En la casa de los Fuentes, el silencio era casi un personaje más. Alejandro se levantó antes del alba, con la mente atrapada en el video que había visto la noche anterior. Las palabras de Beatriz, el temblor en la voz de su madre, la mirada humillada. Todo le quemaba por dentro. Encendió la lámpara del despacho y se sirvió un café. Junto al ordenador, una grulla de papel descansaba con las alas plegadas. La abrió con cuidado. Dentro, una frase diminuta, escrita en la letra fina de su madre. Confía en el amor, no en el orgullo. Alejandro cerró los ojos. Era como si Aiko lo hubiera dicho ahí mismo, de pie a su lado. Bajó al comedor. Beatriz estaba sentada frente a una taza de café, vestida de beige, impecable como siempre. Hoy viene el fotógrafo del club, dijo sin levantar la vista. Por favor, dile a tu madre que no baje. ¿Por qué no debería hacerlo?, preguntó él sereno. Beatriz alzó la mirada, algo sorprendida por el tono, porque no encaja. Es diferente, y no quiero incomodar a nadie. Él sostuvo su mirada unos segundos. Mi madre no es una vergüenza, Beatriz. Es la razón por la que tengo todo lo que tú presumes. La taza chocó contra el plato con un sonido seco. No dramatices. Solo quiero mantener las cosas en orden. En orden, repitió él con amargura. ¿A costa de qué? Beatriz suspiró con fastidio. Alejandro, ella no entiende este mundo. No puedes culparme por querer proteger nuestra imagen. Él se levantó despacio. Tienes razón, pero ya no pienso proteger una mentira. Subió las escaleras. En el pasillo encontró a su madre barriendo con una escoba pequeña. Mamá, deja eso, por favor. Las cosas pequeñas me ayudan a seguir en pie, dijo ella con una sonrisa cansada. Pero hoy te toca a ti hacer algo grande, hijo. La acompañó hasta el coche. Condujeron en silencio por las calles tranquilas del barrio de Salamanca. El cielo se abría entre nubes, y el aire olía a pan recién hecho. Se detuvieron en un parque. Perdóname por no verte antes, susurró él. Aiko apretó su mano con suavidad. El perdón no se dice, se demuestra, respondió. De vuelta en casa, Beatriz los esperaba en el salón.
Así que ahora me ignoráis los dos, dijo. Cruzada de brazos. No te ignoro, contestó Alejandro. Solo he decidido vivir con respeto. ¿Y eso qué significa? Que mi madre se quedará aquí. Y tú decidirás si puedes convivir con ello. Beatriz soltó una risa seca. ¿Me estás echando? No. Te estoy dando la libertad que yo no tuve. Ella palideció, pero no respondió. Subió las escaleras lentamente, con el orgullo temblando en cada paso. Aiko se acercó a su hijo y le entregó otra grulla. Cada una de estas, dijo con voz serena, representa algo que el corazón no se atrevió a decir. Alejandro la sostuvo un instante. El papel era ligero, pero pesaba como la culpa. ¿Y la mía qué dice?, preguntó. Todavía no lo has escrito, sonrió ella. Esa noche, se sentó en el jardín. El viento movía las grullas colgadas en el porche. Sonaban como campanillas. Por primera vez en años, Alejandro no sintió que vivía en una casa de mármol, sino en un hogar donde, quizás, aún podía empezar de nuevo. El viento soplaba con fuerza aquella mañana. En el jardín, las grullas colgadas en el porche se balanceaban como si intentaran volar. Alejandro bajó las escaleras en silencio. La casa olía a té y a madera limpia. En la mesa del comedor, Aiko doblaba cuidadosamente una carta antigua. El papel estaba amarillento, con los bordes gastados, como si hubiera sobrevivido a muchas despedidas. ¿Qué es eso, mamá?, preguntó él con suavidad. Aiko sonrió con nostalgia. Una carta que nunca te mostré. Vino de Kioto hace muchos años, cuando aún vivías en Salamanca. Alejandro se sentó a su lado. La letra era elegante, trazada con pincel y tinta negra. La carta empezaba con un nombre: Hiroshi Fujiwara. ¿Papá?, susurró. Sí, dijo ella. Antes de morir, me escribió para pedirme que te llevara lejos. Temía que crecieras entre culpas y reproches. En Japón, su familia no aceptó que yo quisiera criar a un hijo sola, así que vine a España con tu abuela. Pensé que algún día entenderías mi silencio. Alejandro la miró con los ojos llenos de preguntas que nunca había tenido el valor de hacer. ¿Y por qué nunca me lo contaste?, dijo, casi en un suspiro. Aiko dejó la carta sobre la mesa, mirando hacia la ventana, donde los cerezos del jardín se mecían, porque quería que construyeras tu vida sin mirar atrás. El pasado puede pesar más que una piedra si uno lo carga mal. Él respiró hondo. Por primera vez comprendía el motivo de aquel modo de vivir tan callado, tan disciplinado. Todo lo que había confundido con frialdad era protección. En ese momento sintió un vértigo nuevo. Había juzgado mal a la única persona que nunca lo había juzgado a él. Toda mi vida te pedí más palabras, dijo con voz temblorosa. Y ahora entiendo que tus silencios hablaban por ti. Aiko lo tomó de la mano. Las arrugas de sus dedos parecían líneas de un mapa que llevaba toda una historia. Por un instante, volvieron a ser madre e hijo sin mármol, sin apariencias, sin máscaras. El sonido de pasos rompió el momento. Beatriz apareció en el umbral, vestida de blanco, con una carpeta en la mano. ¿Interrumpo algo?, preguntó con esa sonrisa fría que usaba cuando sentía que perdía el control. Solo una verdad, respondió Alejandro sin apartar la mirada de su madre. Perfecto. Entonces escucha la mía, dijo ella, dejando la carpeta sobre la mesa. He hablado con los abogados. Si decides quedarte con tu madre, la casa quedará a mi nombre. Alejandro se levantó despacio. Quédatela, dijo con calma. Es solo piedra. Beatriz apretó los labios, desconcertada. ¿Y qué harás, Alejandro?, preguntó con una mezcla de rabia y miedo. Empezar de nuevo, respondió. Donde las cosas tengan alma. Beatriz lo miró unos segundos, con los ojos húmedos, pero orgullosos. Nunca pensé que llegarías a elegir entre nosotros. No elijo entre personas. Beatriz, dijo él, con un tono sereno que no conocía en sí mismo. Elijo entre lo que duele y lo que sana. Cuando ella se fue, la casa pareció respirar.
Por primera vez en años, Alejandro oyó el sonido del viento atravesando los pasillos, el mismo que su madre decía que traía mensajes del alma. Aiko se acercó a la ventana. «No te culpes», hijo susurró. «Ella solo tiene miedo. Todos tenemos miedo de perder lo que creemos nuestro». Alejandro apoyó la frente en su hombro. «Gracias por no rendirte conmigo». «Nunca se rinde quien ama de verdad», contestó ella, acariciándole el cabello con ternura. Esa tarde, él llevó la carta al estudio y la enmarcó. Abajo escribió en una pequeña placa de bronce: Kioto, 1989. La promesa de empezar de nuevo. Cuando el sol cayó, encendió las luces del jardín. Las grullas colgadas parecían bailar bajo el viento. Aiko salió con una bandeja de té y 2 tazas. «¿Sabes?», dijo sonriendo. «En Japón, cuando una tormenta pasa, decimos que el cielo se limpia por dentro». Alejandro levantó la vista hacia las nubes que se abrían lentamente. «Entonces hoy», mamá dijo, «el cielo está más limpio que nunca». El amanecer llegó silencioso, dorando los tejados de la Moraleja. Por primera vez en mucho tiempo, la casa respiraba paz. En el jardín, las grullas colgadas bailaban con el viento leve, como si celebraran un secreto compartido. Aiko estaba ya despierta, preparando té de jazmín. Alejandro bajó las escaleras con paso tranquilo. «¿Dormiste bien, mamá?». «Sí», respondió ella, sirviendo el té. «He soñado con Kioto». Había lluvia, pero era una lluvia buena. Él sonrió. Desde que Beatriz se había marchado hacía 3 semanas, la casa parecía distinta, más pequeña, pero más viva. Habían vendido parte de la empresa, donado muebles y abierto el jardín al barrio para enseñar origami a los niños. Lo que antes era símbolo de estatus se había convertido en un refugio de calma. A media mañana, llegaron varios vecinos. Entre ellos, la pequeña del café, con su madre. Traían una caja llena de papeles de colores. «Doña Aiko, trajimos más para las grullas», dijo la niña entusiasmada. Aiko se inclinó con una sonrisa. «Arigato, pequeña. Hoy haremos la número 1000». Alejandro las observaba desde el porche. No recordaba la última vez que había sentido tanto orgullo. Aquella niña, sin saberlo, había unido 2 mundos. El suyo, hecho de mármol y silencios, y el de su madre, hecho de papel y esperanza. Cuando el sol comenzó a caer, todos se reunieron en el jardín. Aiko colocó la última grulla en una cuerda que colgaba del cerezo central. El viento la movió con suavidad, y todos guardaron silencio. «En mi país», dijo ella con voz temblorosa, «cuando alguien completa 1000 grullas, puede pedir un deseo. El mío ya se cumplió. Tener a mi hijo de vuelta». Alejandro se acercó, con los ojos húmedos, y el mío respondió: «Aprender a ver lo invisible». El aplauso de los niños rompió el silencio. Aiko se rió por primera vez en mucho tiempo, una risa pequeña pero luminosa. Después miró el cielo y murmuró algo en japonés. Alejandro no entendió las palabras, pero las sintió. Eran una despedida tranquila, una gratitud sin miedo. Esa noche, mientras ella dormía, él regresó al jardín. El aire olía a jazmín y a papel nuevo. En la mesa había una nota escrita con la caligrafía de su madre: «Cuando ya no esté, deja volar las grullas. El amor no se guarda, se comparte». Alejandro levantó la vista. La luna iluminaba el hilo de grullas que se balanceaban suavemente. Al amanecer, el cielo de Madrid se tiñó de rosa. Un grupo de grullas de papel, impulsadas por el viento, se soltó del cordel y voló hacia la luz. Alejandro sonrió, sin intentar detenerlas. Sabía que algunas regresarían, y otras se perderían para siempre. Como la vida misma. El timbre sonó. Era María, la empleada, con los niños del barrio. «Señor Fuentes», dijo con alegría. «Trajimos más papel».
Dijeron que hoy empezamos de nuevo. Alejandro los invitó a pasar. Repartió hojas de colores y señaló el gran cerezo. Sí, dijo. Hoy empezamos otra vez. Pero esta vez, no para desear, sino para agradecer. El sonido del papel al doblarse llenó el aire, mezclado con las risas y el canto de los pájaros. Entre el té, las voces y las manos pequeñas creando figuras, el tiempo pareció detenerse, y mientras el sol ascendía sobre Madrid, Alejandro comprendió que la verdadera herencia de su madre no era la paciencia ni el silencio, sino la capacidad de transformar el dolor en belleza. Las grullas volaban, el cielo se abría, y por fin, la casa, aquella casa perfecta, se había convertido en un hogar. El jardín aún guarda el eco de aquellas grullas de papel que un día volaron hacia el amanecer. No fue el viento quien las levantó, sino la paz recuperada entre una madre y un hijo que aprendieron a perdonarse sin palabras. En cada rincón de esa casa, antes fría y silenciosa, ahora respira el aroma del té y la ternura de los nuevos comienzos. Y mientras el sol se alza sobre Madrid, el alma de Aiko parece seguir allí, susurrando al viento, que el amor siempre deja una huella, incluso cuando el cuerpo se va. Esta historia nos recuerda que el tiempo puede curar, pero solo el amor puede reconciliar. Alejandro comprendió demasiado tarde que los silencios de su madre no eran ausencia, sino un lenguaje más profundo, el del sacrificio. Al reconocerlo, rompió el ciclo del orgullo y eligió la gratitud sobre el miedo. Y en ese acto de humildad, redescubrió la familia que creía haber perdido. Porque, al final, lo verdaderamente valioso no se hereda en testamentos ni en casas, sino en gestos. Una mano que se tiende, una taza de té compartida, una carta que perdona. El amor, cuando es sincero, tiene el poder de limpiar incluso el cielo más nublado del alma. Y como una grulla que despliega sus alas tras la tormenta, siempre hay una oportunidad para volver a volar. Tal vez usted también haya sentido alguna vez el peso del pasado, o el silencio de alguien que quiso protegerlo sin saber cómo. Si esta historia tocó su corazón, comente con un 1. Y si cree que aún queda algo por decir o por sanar, escriba un 0 y cuéntenos su historia. Recuerde esto: como una lámpara encendida junto a la ventana, un gesto de bondad puede guiarnos por los caminos más oscuros de la vida. Y si este relato le ha traído paz o esperanza, compártalo con alguien que necesite recordar que el amor verdadero no pide, simplemente permanece.